Hola amigos, bienvenidos aquí a tu canal Educa TV. Estamos el día de hoy con un estupendo invitado. El maestro J. Isabel Chabelito y yo estaremos el día de hoy para llevar a cabo este estupendo y grandioso podcast que habla de la influencia social del COVID-19. Agradecemos al maestro Chabelito nuevamente por estar aquí y compartirnos su gran conocimiento y pericia con respecto al tema. Y yo, Bruno Barrera, estaré dando lo mejor de mí para poder llevar a cabo este podcast. Bienvenidos y comenzamos. ¿Vemos? ¿Mande? ¿Mande? ¿Cree que el coronavirus sea una cortina de Es más allá de eso, se le llama ingeniería social. Pero es a nivel mundial. Y por eso es ingeniería social. la serie de... Es lo que estábamos debatiendo ahorita que sí. Por eso es lo que vamos a hablar. Ajá, pero recuerden, a ver, lo importante ahorita dentro del tema que vamos a ver el día de hoy, que es ingeniería social, arquitectura social y sobre todo influencia, rumor, teoría del miedo, todo eso lo vamos a ver hoy. Y todo eso se resume en muchas cosas que integran lo que está pasando ahorita. Recuerden que no es un hecho aislado, no es nada más decir, es una pandemia. No, es más allá de una pandemia. Ahorita yo en lo personal, como a su asesor, sí voy a estar comunicándome con ustedes. Si un compañero lo requiere, lo apoyo, me comunico y todo va a ser en línea, ¿va? Yo en tutorial no les vamos a dejar nada. Nada más con que cerramos esta clase y hasta regresar igual. Sale. Maestro Chabelito, ¿quieren hablar de lo que estábamos hablando nosotros del coronavirus? Pero ¿cómo sería un tema central? Pues miren, ahorita, bueno, vas a plantear todo el problema en este. Pero ¿cuál sería la temática? ¿Con qué nos basamos? Ideala, no te preocupes. Va. Justamente hace rato, casi me metí a que Camilo me preguntan, me piden opinión acerca de cómo lo vemos. Justamente estamos hablando algo de eso. Ahorita vamos a ver qué pasa. Me pidieron una opinión ahorita, un consejo más. ¿COVID-19 qué más? Sí, COVID-19. Nada más COVID. Y lo que yo les puedo recomendar no, perdón. ahorita, antes de iniciar, ¿Con D? No, ¿Ahí? Va, perdón, es que no lo sabía escribir. Mira, ¿Así? sí, Va, gracias. es necesario estar informado, pero al mismo tiempo están generando una pandemia, pero fóbica. Entonces aquí hay que ver el hecho que donde quiera, en todos lados, en cualquier momento, están hablando de esto. ¿Por qué? A ver. Muy bien, el tema, chicos, de esta clase de tutoría sería, la titulé así, maestro Chabelito, influencia social del COVID-19. ¿Va? Aquí, si quiere yo inicio hablando de lo que es influencia social. Bueno, voy a ver esta parte y esta parte, ¿va? Vamos a pensar como muy básica esta palabra de influencia, ¿va? Influir en algo. Esto, muchos teóricos dentro de la psicología social lo ven como muy complicado. Yo se los voy a tratar de manejar como muy sencillo, con ejemplos, ¿va? Para que ustedes entiendan qué es influir, ¿vale? Entonces, aquí está un sujeto. Este sujeto le voy a poner sujeto X, ¿va? Y aquí está el sujeto Y. Recuerden que esto puede ser en cualquier edad, ¿eh? Un bebé al llorar está influyendo a sus papás para que le den alimento. Entonces aquí no se relacionen en que simplemente puede ser un sujeto que sabe más influir al que sabe menos, no. Puede ser viceversa. Aquí lo que quiero que entiendan es que es un sujeto X, un sujeto Y, simplemente interactuando, pueden tener cualquier edad, pueden tener cualquier condición de vida, pero al relacionarse, es decir, al estar juntos, a este proceso se le llama interacción social. ¿Va? ¿Qué es interacción social? Cuando dos personas están conviviendo, se relacionan, hay una interacción, ¿va? Ahora, la influencia
es que X tiene una idea, ¿va? Y X va por medio de la interacción, es decir, del diálogo verbal y de lo no verbal, va a influir o va a querer que el sujeto Y crea en qué. La misma idea. En la idea de quién. De X, ¿no? Pero si yo agarro y platico con ustedes y les digo, pues miren, mi idea de vida es que yo quiero ser millonario y yo quiero que todos ustedes busquen también ser millonarios. Yo sería X, ¿no? Y estoy emitiendo hacia ustedes la idea de ser, y entonces van a hacer ustedes creer en eso, ¿vale? Pero tú puedes escucharme nada más y sales de la clase y dices, ya se me olvidó lo que dijo Bruno, y no lo llevas a cabo. Ahí hay un proceso de influencia social, ¿sí o no? No. ¿Cuál? Piensa, entonces, ¿qué sería influir? Que tu idea se vaya poniendo, o sea, que es la tenga presente. Y entonces, ¿cómo sería tenerla presente? Bien. Entonces, cuando nosotros decimos que realmente una idea influyó en la otra persona, es cuando esta persona integró esta idea a su ¿qué? A su vida. Entonces realmente hubo un proceso de influencia social, y entonces este sujeto X y Y comparten la misma ¿qué? Idea. Y entonces, ¿por qué van a poder influir en las demás letras pensando que las demás letras son personas? A ver. Ya vimos que X influyó en qué. En Y, porque Y llevó a cabo la misma idea, es decir, quiere ser Millonario. Pero ¿cómo lo ves que sí llevó a cabo esa idea? Cuando lleva a cabo algún proceso para poder. Cuando llega a su unidad. No, cuando intenta. Cuando intenta. Ajá. Porque puede que no lo logre, pero ya se vio influido. Ajá, yo entiendo bien. ¿Vale? Yo puedo agarrar y decir, es lo mejor ser maestro. Y ustedes, vamos a suponer que estamos en la prepa, y ustedes dicen, pues sí le creo, me influyó con la idea positiva de ser maestro. Y ustedes vienen y se inscriben a una normal y empiezan en su proceso. Puede que no lo sean, pero sí se vieron influidos en qué. En la idea. ¿Va? La llevas a cabo. La empezaste a llevar a la praxis, ya no se quedó en la idea, sino simplemente ya la estás manejando también en la praxis, en la práctica, ¿vale? En el comportamiento. Entonces hasta aquí ya entendimos que X influyó en Y, y ahora Y tiene la misma idea que ¿qué? Entonces comparten una misma Idea. ahora vamos a suponer que aquí hay A, B y C, que son otras ¿qué? Otras letras, pero estarían aquí ¿qué? Siendo otras ¿qué? Vamos a suponer que ahora Y interactúa con ¿quién? Con A, Pero también interactúa con B y también interactúa con A, pero a su vez también X interactúa con ellos. Y entonces vamos a suponer que sí hubo un proceso de influencia social. Ahora, todos que están compartiendo, y eso se convierte en una ideación, una ideología. ¿Sí ya estamos entendiendo? Entonces el proceso, por eso el título es influencia social del ¿qué? Entonces sí estamos entendiendo que X y Y interactuaron en un primer momento, en un segundo momento ellos dos interactúan con A, B, C, pero como si hubo los elementos para poder influir, ahorita les explico qué son los elementos para poder influir, ¿va? Sino simplemente hay que entender lo que sí influyeron, ¿no? ¿Sale? Y entonces todos ahora ya comparten una misma idea. ¿Qué elementos nos están dando para influirnos y creer en esto? Pues con los medios de comunicación, ¿no? Ajá, entonces, ¿pero qué elementos serían? En este caso la idea de que el coronavirus se puede llegar a tu país, ¿no? Por ejemplo. Ajá, pero ¿cómo? A ver, trátalo de plasmar no tan complejo, ¿cómo qué sería? Haz de cuenta,
Los medios masivos, ¿qué nos están enviando? Que esto es, ¿qué es el COVID? Es una enfermedad. Ajá, ahora, es una enfermedad que ya le dio a un ser humano. Y entonces, si le dio a un ser humano, ¿nosotros qué somos? Entonces, nos están mandando una enfermedad que es común dentro de la humanidad. Y entonces ya hay un primer elemento. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo se le podría llamar a ese elemento? Si yo te digo, es que tú y yo hay que ser millonarios porque siendo millonarios como seres humanos la pasamos diario bien. ¿Cómo se le llama a eso? A eso que yo le estoy invitando. ¿Persuasión? Ay, veas bien, pero antes de persuadir algo más abajo, a ver, es manipulación, persuasión, motivación, seducción. Te tengo que seducir para que tú, una vez que estás en ese estado mental y físico, ajá, pero se llama seducción, porque primero te seduzco y después te convenzo por medio de la manipulación. Entonces, ¿qué quedamos como primer elemento de la influencia social? Que es la seducción, ¿va? La segunda, Manipulación. la tercera, Persuasión. ajá. Estos son elementos para tener un proceso de... entonces yo voy a llegar y te voy a decir, ¿por qué crees que los vendedores llegan y te dicen, estos son los mejores zapatos de tu vida, cómpralos, esta crema te va a quitar el barro? Entonces no llegan y te dicen, te voy a manipular o te voy a persuadir. Una vez que ya estás seducido, ahora sí te manipulo. ¿Qué crees? Es una enfermedad y te puedes morir. Y ya no me importa, ya te estoy manipulando. El proceso de seducción, como se dio, hay que entenderlo. A grandes rasgos, esto sería un proceso de influencia social, entendiendo sus elementos. Y al entender sus elementos ya entiendo cómo me venden qué. ¿Esto qué sería? En un proceso de influencia social, un producto. O sea que somos el vendedor iluso que se está creyendo. No, al revés, Fátima. Somos el vendedor, no, el vendedor es quien que creó que... China. El comprador consumidor. Ajá. Nosotros estamos comprando el COVID. Sí, ¿cómo qué? Como Un productor. producto. ¿Y qué producto sería? Por eso es un producto que tuvo una influencia social a nivel global, porque es un producto común hacia qué? Hacia la humanidad. Toda la población. Sí, estamos entendiendo. Por eso se alarma mucho este proceso. Las farmacias ya no tienen mucha. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué elemento se le ocurre a usted manejar sobre esto que ya planteamos en su audito? Bueno, aquí hay que ver primeramente las intenciones o los propósitos por los cuales. ¿Por qué nació la génesis del problema? La pregunta que se haría ahorita es, ¿por qué, si yo quiero esta influencia, por ejemplo, yo quiero saber por qué hay jóvenes victimarios en la prepa Nexa? ¿Cuál fue su causa? ¿Qué les originó a ser victimarios? ¿Quién fue? Pues cuando empieza a elaborar una hipótesis sobre si fue su familia, si fue llegando aquí en la primaria, ahí se hizo victimario, o él mismo se fue y se entregó, o sea, se incluyó en ese grupo, porque de esa manera se sentía protegido, y entonces yo me hago igual que ellos, me junto con ellos. ¿Qué me orilla a que yo me una a este que inicia el mal? ¿Cuál es la influencia que tiene Heidegger y Nietzsche hacia Hitler para que él solo, con eso, quizás platicando, pero la idea la dio él, cómo influyó en su país para que creyeran que ellos eran la raza humana suprema? ¿Cómo influyó? ¿Qué lo originó? ¿Qué quería Hitler? Lo mismo aquí.
¿Qué quieren que se haga con ese producto que dice el maestro Bruno? ¿Qué hago? Si yo digo, bueno, es producto de una guerra comercial, es producto de una guerra católica, religiosa, ¿producto de qué puede ser? Entonces aquí lo que hay que, para poder llegar a todo esto, hay una causa primera que originó eso. ¿Cuáles fueron los intereses para eso? Sí. Ahí me gustaría mucho, maestro Chavito, genial por esa intervención. ¿Cuál creen que sea la intención de todo esto? Ya sabemos, no estamos hablando de una enfermedad, ya lo vimos que es un producto, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la intención de hacer que ese producto influyera a nivel mundial? Posiblemente era algo político, ¿no? Esa es otra respuesta también. Es lo Puede que ser económico, puede ser ¿qué, Fátima? Político. Ajá, pero ¿qué sería en cuanto a qué político y en cuanto a qué económico? Para calmar la guerra que necesitaba. Bueno, es que se dejó de hablar de la guerra y después siguió lo del coronavirus. Entonces sí, a lo mejor están viviendo de la guerra, ¿no? A ver. Pues mi papi es policía y bueno, es que nos platicaba que en su trabajo comentaban como China ya está convirtiendo en una potencia más alta que Estados Unidos, fue Estados Unidos quien les implantó la enfermedad a China. Y que sí es una enfermedad, pero que fue creada por Estados Unidos para atacar a China. ¿Qué otra cosa? Yo. Ajá. Bueno, yo creo que en este caso las que se están beneficiando bastante son las empresas farmacéuticas. La industria farmacéutica está vendiendo ahorita que antibacteriales, pastillas antivirales, antibióticos, todo eso. Entonces es una economía para ellos. ¿Por qué? Bueno, este producto que nos están vendiendo, que es el coronavirus, hoy en la actualidad tú vas a una farmacia y es complejo ahorita ya encontrar algún producto que te una ciudad a vas viendo unos productos que ya están. En este caso también la comida, ¿por qué? Porque la gente tiene ese concepto de que entrar en cuarentena significa llevarse muchas cosas porque van a salir de su casa, van a estar comiendo en sus casas. Van a los supermercados y se nos hace que también el supermercado recibe una sustentabilidad económica por parte de esta enfermedad, porque están subastándose en este caso para poder poner a ustedes sobre es lo que nos está diciendo el gobierno, porque realmente es una indicación del gobierno, por eso están haciendo clases y todo eso. Yo lo veo. ayer hablé con mi hermana, ella vive en Indiana, y sus hijos, mis sobrinos, pues prácticamente están trabajando en su casa. El gobierno está pagándoles el salario, no es el patrón, es el gobierno que les está pagando. Pero dice que ya ha habido 4 muertos ahí, en Podway, Indiana. Pero también dice que las Walmart, todas las tiendas, la gente se está peleando por los productos, porque ya no hay productos. La gente quiere resguardar, pero pues no hay lo suficiente. Entonces está provocando fenómenos que son las consecuencias de las cuales más adelante vamos a hablar. ¿Qué consecuencias? O sea, quizá estamos bien conscientes de que es una forma de introducir esa fobia, ¿no? Esa fobia que viene, funciona para el gobierno, es una forma de control, ¿no? Cuando está bien comprobado, por ejemplo, en los gobiernos anteriores veíamos cómo la gente pues tenía miedo, ya no quería salir ni de su casa porque si no lo secuestraban, si no lo asaltaban, o sea, querían que estuviéramos encerrados, todos en cautiverio, ¿no? Bueno, esa era una parte de la consecuencia, pero aquí lo que hay que ver también es el hecho de que si por el lado económico yo puedo obtener aseguradas ventas ahorita, ¿cómo creen qué es lo que es similar a un planteamiento sobre una guerra y un tipo de pandemia? La guerra no tiene, más bien deja a la gente sin comida, sin beber. Podrá tener dinero, pero eso no les va a dar. No garantiza su supervivencia. Y eso está generando lo mismo.
sea, ¿cómo, en qué momento, los momentos más terroríficos, ¿qué hace la guerra? En la guerra la gente se oculta. ¿Qué está pasando ahorita? La gente se oculta como si estuviéramos en guerra. Fíjense la semejanza, lo que decía, la similitud que hay entre un fenómeno, pero lo curioso es que ambos son creados. Ambos son creados porque ese virus lo crearon para formar, aunque el discurso no es así, pero implícitamente está que es una guerra. Perdón, maestro Chabelito. Sí. Se me ocurre algo, ¿no? Y eso también, justo por lo que acaba de decir maestro Chabelito. ¿Hasta qué punto? Yo entiendo dos cosas. A ver, pones a tus trabajadores a lo largo del mundo a construir infraestructura en los países. Recuerden que los países no tenían infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? Pues básicamente que, pues todo, ¿no? Escuelas, instituciones, todo tipo de instituciones gubernamentales, ¿no? Hospitales. Entonces, yo ya, como México, tengo que infraestructura. A mí me convendría en un siglo XXI diferente quizá en otros periodos que se ha dado sin la guerra, me convendría ahorita hacer un proceso de guerra y destruir la infraestructura que ya tardaron mis obreros, por así decirlo, en construir, o me conviene más generar un virus que mata a los seres humanos pero se quede que eso también valdría mucho la pena reflexionar, por un lado. Por otro lado, ¿por qué a las civilizaciones más educadas es donde se está impactando este producto de manera más que simbólica, real? Porque ahí sí está matando gente. ¿Por qué en países de primer nivel sí les vendieron este producto como una realidad? ¿Y por qué a nosotros nos están vendiendo, entre comillas, mentiras? De que hay 80, 100, 200 infectados. Pero nosotros ya, como países de tercer mundo, con solo la idea, sin que esa idea nosotros la podamos tener a una proximidad para decir si es real, nosotros ya estamos, ¿qué? Ya estamos haciendo lo mismo que allá. Y allá sí se tuvo que llevar a cabo esto de manera real, porque ¿qué hacían los chinos? Yo soy gobierno, te someto, y ¿qué hacían los chinos? Se escapaban. No. Decías, ¿me quieres implantar algo, gobierno? Pues ¿sabes qué? Produzco, ¿qué? El doble. Y saturo. A ver, me subes la gasolina, ¿qué hacían en Canadá? Bueno, ¿qué hacen en Canadá? Pues no agarro el carro. Entonces, ese tipo de poblaciones no son, por eso yo lo titulé influencia, ¿qué? Entonces, no con un diálogo voy a influir, X va a influir a qué. Quizá aquí en México sí. Aquí sí, por ejemplo, de la gasolina, en lugar de que no saliera, al contrario, la gente se alargó porque pensó que lo podía. Y al contrario, en Canadá, igual de eso, la gente no salió, pues eso no hay. Pues me controlo, ¿no? Entonces, recuerden que aquí es un proceso de influencia social. ¿Quién quiere influir? X sería el gobierno, Y sería población, ¿va? En un país de tercer mundo es bien fácil influir, porque basta solo la teoría del rumor de decir, ¿qué crees? Se murió uno, y ella va a decir, ¿qué crees? Sí se murió. Y en la cuarta, sí se murió, pero ¿quién realmente sabe si se murió? No, porque es rumor. Aquí el asunto es, por ejemplo, no hay el fenómeno primero. No han dado con el primero que haya portado ese virus. Siempre hay una génesis, una causa primero. Quizás fue el espíritu, ¿no? Pero aquí sí. ¿Cuál es el paciente cero? No hay todavía. Es portador, ¿no? Porque alguien lo emitió. Entonces, por eso existe la hipótesis de que el virus fue creado para ser expansivo masivamente. Pero aquí también hay otro planteamiento. Bien dice el maestro Bruno, ¿cómo es posible que aquí, en estos países
que son los países más quizá antiguos, los países bélicos. No falta Alemania, pero de ahí todos los países, Inglaterra, los países que son países bélicos, son donde está atacando más el virus. Y la pregunta es también, ¿por qué hay esa hipótesis de que pudo haber sido con la Iglesia Católica? ¿Qué hay en la Iglesia Católica? ¿Dónde está la Iglesia Católica? Roma. Sí. Ajá. Es la iglesia más rica. Está en el Vaticano. Ajá. ¿Por qué el Papa sale y da bendiciones a alguien que no está? ¿Por qué le dan un golpe a la iglesia? No. Aquí lo que yo los invitaría a cómo una teoría nos puede dar tantas explicaciones, ¿no? Y cómo si conjuntamos diversas teorías que nos permiten analizar fenómenos sociales, pues nos pueden dar como mucha luz, ¿no? De lo que está pasando, más allá de decir, sí es una enfermedad y quiere, Dios nos mandó, ¿no? Sí, porque hay por eso hay una guerra también religiosa. Ahorita vamos a hablar de eso. El asunto está en que tiene razón, maestro, porque le están aventando al poderoso, no le están aventando al jodido, aunque le están pegando al jodido. Pero en realidad es quizá una guerra, por eso se habla como tipo religiosa, porque es ideológica. ¿Por qué se avienta la guerra? ¿Por qué la avientan el virus a países desarrollados, a países bélicos? ¿Cuál es? El propósito, ¿cuál es? Y entonces aquí hay otra hipótesis, que como ya no quieren aventar una guerra declarada, ahora agarran una guerra de este tipo, bacteriológica. Del siglo pasado ya se había dicho que las futuras guerras iban a ser bacteriológicas, a través de bacterias, donde no destruyera a la naturaleza, solamente al ser humano. ¿Sí? Y después queda claro, porque la historia nos da ejemplos, por decir así, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué guerra vino? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué guerra o qué guerras conocen que vinieron? No hay problema, para eso estamos, para platicar bien. Sí, no, o sea, hay cosas que también desconocemos, yo también soy el primero. Mira, entonces yo agarro y les digo que la primera guerra que vino fue la guerra que se llama guerra de palabra. Como nació otro modo de producción, que es el socialismo, entonces ya se estaban peleando el capitalismo con el socialismo. Esa guerra se llamó, Dios mío, me acabo de olvidar. Me acuerdo, pero es una guerra donde se pelean quién es mejor, si el capitalismo o el socialismo. Y luego viene otra guerra, que es la guerra de las galaxias. Y entonces ahí están disputando el espacio, quién llega primero a la luna. Fíjense, cómo las guerras se van gestando. Ahorita, pareciera ser, en mi interpretación, que esta guerra es una guerra bacteriológica. No usan armas, solamente se destruyen, pero va sobre esas potencias. Por eso enfoquen bien la idea. Ajá. ¿Por qué no joden al jodido? ¿Por qué están en las potencias? El jodido, pues como platicamos con Maestro, pues simplemente estamos jodidos y somos los que vamos a, como somos el potencial de trabajo, la fuerza de trabajo, no necesitan. Aquí viene algo, contemplo con otra teoría. Esta teoría también nos enriquece mucho para explicar este tipo de situaciones. Sumisión y obediencia. Cuando tú te basas también dentro de diversas corrientes de la psicología social, vemos que hay algo que se menciona dentro de qué es una sumisión y qué es una obediencia. A ver, yo agarro y soy un gobierno de un país de primer orden y te digo, a ti que eres mi ciudadano, ¿qué crees
necesito, vamos a seguir manejando letras, ¿vale? Para explicar como fenómenos no tan complejos en un carácter simple. Yo gobierno, te digo al ciudadano, ¿va? Necesito que hagas X. Regularmente, piénsenlo, yo soy un gobierno de un país de tercer mundo, como México, va en vías de desarrollo. Y te digo, necesito que veas novelas, necesito que veas fútbol, necesito que vayas a la escuela. Y entonces, ¿qué hace la población mexicana? Es decir, su ciudadanía, ¿qué hace? No lleva a cabo. Lo hace, ¿no? Y entonces, si ustedes fueran el gobierno, ¿qué dirían de su ciudadanía? Es una ciudadanía que ¿qué? Sumisa. ¿Y? Obediente. Ajá. Entonces, regularmente cuando tú tienes poblaciones que acatan premisas tan importantes de orden y control social como la sumisión y la obediencia, decimos, no hay problema. Les encanta ver un partido de fútbol, les encanta comer picante, les encanta ¿qué? A los mexicanos. La comida chatarra. Y entonces están bajo ese proceso sumiso y obedeciendo. Se someten por sí solos, ¿no? Y entonces, ¿aquí qué pasa? El gobierno dice, no importa, es nuestra clase a nivel mundial, México lo ven como, es nuestra clase trabajadora. Son sumisos y Obediente. entonces no me conviene a mí matarlos. ¿Por qué? Porque todos los mexicanos persiguen ideas de que trabajar es lo más importante, que tener un trabajo honrado es algo importante, que morir trabajando, que el trabajo es una bendición. Es decir, ya hay una sumisión y una obediencia ante la idea de ¿qué? Del trabajo. Ya nos influyeron, ya tenemos todos esa ideología, ¿vale? Entonces, si nosotros vemos un mapa de dónde se está desarrollando, realmente está matando este producto, lo está matando no en países que, Bajo. no en países que, Con sumisión y obediencia. ajá. Entonces dices, este producto es un producto creado para aquellos países que no tienen que. Sumisión y obediencia. Por eso son de primer nivel, porque son educados, porque en Alemania sí leen libros. Entonces, una persona regularmente que leen libros, no es muy fácil hacerle un proceso de qué. Es por eso que nos dicen que ignorantes, ¿no? Así es. Sí, porque por un rumor te movilizas y no por la verdad. Y allá les tuvieron que crear un producto que sí los matara, que fuera real, para que la gente sí se qué. Sumisiera. Ajá, y entonces, Se sometiera, ¿verdad? y entonces sí hay un proceso de sumisión y de. Obediencia. Pero Porque la- sí, pero ¿por qué sí lo están aceptando? Porque ya su vida corre peligro, ¿no? En este caso. Entonces ahí, ¿qué están haciendo dentro de esta teoría? Sí te estoy sometiendo por medio de violencia. Recuerden que si analizamos qué significa la palabra sumisión y obediencia, regularmente, ¿qué crees? No te lo voy a hacer de forma positiva, te voy a someter de forma negativa y te creo algo tan común que te puede matar. Y entonces, como tú ya sabes que vas a querer vivir, pues te sometes. ¿Sí? Entonces, por eso entiendan que los fenómenos sí tienen lo que extraordinariamente nos dijo el maestro Chabelito, tienen una intención. No, simplemente se desata esto y se crea sin una planeación estratégica. Detrás de todo esto se planeó. ¿Qué más nos podría aportar nuestro Chabelito? Pues aquí nada más también hay que ver el aspecto de cómo digamos, un poco ver la historia de Europa, ¿no? Europa está caracterizado porque sus países son bélicos, sus países son de la guerra. Colonizadores, ¿no? Colonizadores. Su gente ha sido gente delictiva, delincuente. Ha sido, pues, quizá lo peor
porque ni siquiera son gente que te quiere, digamos, adoctrinar, sino te quiere destruir. Ajá. Por ejemplo, Colón, él venía con la idea de destruir, no venía con la idea de influir. Ajá. El que sí venía con la idea de influir y no destruir era Cortés. Por ejemplo, él sí se enrolaba con las mexicanas, con las mujeres de aquí. Y en el caso de Cristóbal Colón, él no, era racista. Fíjense cómo alguien viene con una intención y otro que viene en un país viene con otra intención. ¿Cuál es la intención de que se haga en países de la guerra? ¿Por qué les digo que en un momento dado le pega a las dos potencias y le pega también a la iglesia, pero también dentro de ese mal que se propicia, le pega a Estados Unidos? Fíjense. Estados Unidos está duro el caso, está duro. Aquí, ¿qué hacemos? Nada más reproducimos el esquema de allá. Si hay un problema a nivel mundial, ¿qué hace México? Pues lo adopta. Sí, lo adopta. Adopta el modelo. Si hay neoliberalismo en el mundo, pues México se ajusta. Y entonces aquí hay que ver en qué momento dado el ser humano, sobre todo el mexicano, cómo adoptamos. ¿Por qué el presidente de la República dijo, pues hay que suspender clases? ¿Y por qué el gobernador del Estado de México decía, no, pues todavía no? Porque es una forma de imponer el poder, es una forma de hacerlos sumisos, de ser obedientes. Porque así es, el maestro no va a decir que no, el maestro va a obedecer. Ahorita ya salió con que ya mañana es el último día, pero imagínense, o sea, por un día pero esa es la forma de imponer cómo está el poder, cómo está. Aquí hay gente que también le gusta el poder. Sí. Ustedes observan eso. Y eso en todos lados también, hasta en la familia. El hermano mayor somete al más chico. Así es como si fuera algo ideológico. El Estado, dijera Lenin, no está afuera de la familia, sino la propia familia está el Estado, porque ahí está la forma de sumisión y obediencia. ¿Cómo los puedo someter? ¿O cómo quiero que ustedes me obedezcan? ¿Cómo? A través de infundirles ¿qué? Miedo. Yo los voy a someter. Aquí pregunto, ¿esta práctica la han hecho con ustedes? Sí, creo que todos en la vida, ¿no? Todos, nada más que el asunto sería que no sería muy conveniente. Claro que sí, tenemos en algún día en la vida que hacer eso, pero hay unos que es nuestra forma y estilo de vida, es una forma oligárquica. Yo te amenazo, tú me tienes miedo y entonces tú me obedeces, y si no, ya sabes que hay un castigo. En este caso el castigo que tenemos es este. La gente tiene miedo. Y entonces ahí hay otra explicación de por qué se reproduce ese esquema. Y entonces agarran y se preguntan ustedes, bueno, si yo no estaba pensando en que tenía algo así, pues ya me están influyendo en que a lo mejor sí tengo algo. Sí. Fíjense cómo también provocadamente está en que yo te estoy orillando, te orillo a que tú creas que estás contagiado o estás propenso a ser contagiado. Pero bueno, sigue. Sería aquí otro tema que nos ayuda mucho a entender este tipo de fenómenos. Foucault, bueno, aquí me ayuda tantito con Foucault, maestro Chabelito, ahorita en esta parte, y yo le entro, ¿vale? Aquí estos temas son hasta cierto punto
los primeros autores que hablaron de esto, de sumisión, obediencia, influencia social, autoridad y poder, ¿qué creen que les pasó? Los lincharon, ¿no? El gobierno, o sea... ¿Pero por qué? ¿Por qué creen que...? Querían abrirles los ojos a la gente, que no se dejaran manipularse. Ajá. Entonces, esos primeros autores que fueron valientes y virtuosos, ¿pero por qué? ¿Por qué tuvieron la capacidad de saber que les estaban haciendo procesos de sumisión, los estaban volviendo obedientes, y que quién emitía eso? Pues personas o grupos que tenían autoridad y poder, ¿no? Sí. Entonces, regularmente y a manera de reflexión, yo les invito a informarse qué personas, qué autores han hablado de estos temas y cómo les ha ido en su vida. Porque regularmente tienen problemas las personas que intentan influir de manera positiva para despertar conciencias. Pero eso es como un dato nada más. Este tema, autoridad y poder. ¿Qué estamos entendiendo por autoridad? ¿Qué entendemos por poder? ¿Quién tuvo el poder de hacer este proceso de influencia social? ¿Por qué se dice Estados Unidos que emitió esto a China? ¿Qué tienen esos dos países en común? Economía. Ajá, y son a nivel mundial, ¿qué? Portadores de Potencias autoridades. A ver, vamos a verlo así. A nivel mundial tienen poder porque tienen, ¿qué? Una economía, El comercio. Si nosotros vemos, le vamos a poner aquí un buen de atribuciones, pero básicamente todas esas atribuciones a esos dos países es acotadas a una palabra de tener poder. Ahora, cuando una persona tiene poder, regularmente tiene autoridad. Sí. ¿Por qué? Porque su autoridad la va a ejercer por medio de su Poder. Hay personas que tienen autoridad aún no teniendo poder. No. El conocimiento es poder. Yo siento que sí tienen autoridad, pero no como tal. La gente lo sigue porque no tienen el poder. ¿Entiendes? Pero entonces una persona que no tiene autoridad, pues no tiene poder. Eso es lo que tú dices. A ver, yo puedo ser una autoridad y no por eso tengo el poder de que me hagan caso. Entonces aquí hay que definir. Hay personas que tienen poder. Estados Unidos tiene poder, China tiene poder, y también tienen ¿qué? Autoridad. Porque pueden ¿qué? Influir en quién, en las diversas sociedades. Entonces, regularmente cuando vemos este tipo de temas de autoridad y poder, nosotros nos damos cuenta que este tipo de fenómenos están pasando porque ¿quién los creó? Personas que tienen que Poder y y autoridad. por eso están influyendo alrededor del mundo. Por eso hablábamos el maestro Chabelito y yo que estas son guerras ideológicas, guerras religiosas, guerras económicas. ¿Por qué? Porque quien está representando este fenómeno social son países con autoridad y poder. así es. ¿Vale? Sí. ¿Podría agregar algo aquí, maestro Chabelito? Bueno, históricamente hay que ver cómo para someter a alguien, sometimiento, llegaba yo y cómo te sometía. Te mataba si no me obedecías. Entonces, fíjense lo que hizo Alejandro Magno, lo que hizo Napoleón. ¿Qué hicieron los españoles cuando vinieron? Usaron las armas. Poco a poco vino cambiando. Cuando nace la psicología, ya como ciencia formal, entonces el que tiene el poder, que es la clase de dinero, en este caso la burguesía, como siempre el que tiene el poder económico puede comprar el poder intelectual, el poder del conocimiento y otro tipo de poderes. Y entonces lo que hace él, agarra y dice, quiero que me diseñes una forma de someter a esta gente. Y entonces el psicólogo le dice, bueno,
va a ser a través de lo que se llama la ropa. Esa es una forma de sometimiento. ¿Cómo? Porque vas comprando, te vas sometiendo, se te hace moda. Por eso se llama uni. La moda. Y entonces, ¿qué pasa? Si ya salió un modelo de ropa, y ya, Todos quieren traer. ajá, hace poco, me puse a reflexionar una frase que me dijo Bruno. Llega un momento dado en que se me puso un callo aquí en el dedo, y uno como enfermo pues tiene que cuidar mucho eso. Y bueno, cuando me dice que hay unos zapatos, picolitos, Picolín. picolín, y me dice cuestan tanto, yo nunca me he comprado un zapato de esos. Pero en ese momento recordé un cuadro que pintó Vincent Van Gogh que se llama Los zapatos de campesino. O sea, ¿qué tan importantes son los pies, muchachos? Aquí es donde, si algo falla aquí en los pies, el cuerpo se cae. Se cae. Ajá. Si no hay una mano, el cuerpo no se cae, pero con un pie, ¿cómo le hace? Ahí es donde da una importancia lo que son los zapatos, ajá, lo que son los pies. Y entonces aquí, al mismo tiempo, ¿qué hago? Pues tengo que pensar en eso. La moda, que es un aspecto que todavía no, como psicología de ciencia, tienen estos filósofos. Bueno, cuando llega la tecnología, ajá, es otra forma de sometimiento al ser humano. Porque entonces la televisión se convierte, fíjense, en otro aparato ideológico, donde te puedes tener enclaustrado ahí viendo todo el día cine o televisión. Las mamás, Series. ajá, las mamás es Netflix. ajá. Nada más no acaba una novela cuando ya están pensando en a ver qué les ponen en la siguiente. Se están sometiendo voluntariamente, como bien dice Bruno, sin que los obliguen. A ustedes se someten por su voluntad. Ajá. ¿Cómo se someten por su voluntad? Pues simplemente consumiendo eso. O inscribiéndose. ¿Sí? O sea, ¿cómo pueden ustedes hacer que una persona tenga poder? Porque el poder se puede obtener de muchas maneras. Lo que sí es más complicado, tener la autoridad. El poder para mí va más coimplicado con lo que se llama el autoritarismo. Por ejemplo, Gandhi tenía autoridad, pero no era autoritario. El autoritario es aquel que te impone, y la autoridad es aquella que convence, aquella que hace que lo sigan a uno. Ese es el concepto. Un líder, ¿no? Un líder. Como el líder. Sí. Ajá. Porque aquí alguien tiene autoridad. Aquí hay maestros que ustedes los ven con autoridad y dicen, mis respetos para ese maestro. Y hay maestros que los ven a ustedes con esto, como dictadores. Por lo regular, lo asocio esto con esto. Los países que tienen poder, obviamente, Michel Foucault tiene un libro que se llama La voluntad de poder, la voluntad de saber, perdón. Federico Nietzsche tiene un libro que se llama La voluntad de poder. El poder sí tiene mucha influencia, por la buena o por la mala. ¿Te sometes o te someto? Sí, el poder. La pregunta es cómo nace el poder. Hay varias ideas. Por ejemplo, en nuestra era, en el pasaje de la pasión de Jesucristo, ajá, llega y le dice el César, ¿quién está aquí? Dice, César, tú César. Dice, ¿y por qué estoy aquí? Dice, yo soy César. Dice, sí, pero si mi padre no te hubiera dado el poder, tú no serías El César. el César. Fíjense cómo hay todo un discurso, ¿no? Cómo hay, ¿quién te da el poder? ¿Quién? Muy bien. Yo les voy a leer esta parte
fue una poesía cuando me di cuenta de este tipo de procesos. La creé manifestando pues situaciones cuando ya entiendes y dices, creo que es muy difícil manejar este tipo de conciencia, ¿no? Y le titulé, maestro Chabelito, La vida la atraparon. Podemos comunicar infinitamente, podemos crear y concebir infinitamente, y solo el pensamiento infinito e interesante nos llevará de la mano a lo trágico y angustiante, que es nuestra vida en un instante, el trabajo, la profesión, la pasión, la innovación y la creación. Solo son en ocasión una salida a la vida que no se entiende y que está fuera de todo amor, aunque muchas veces no sabemos nada de lo que es el verdadero amor y enseguida nos odiamos, nos enojamos y sobre todo nos frustramos al ver nuestra vida que está llegando a un punto tan trágico y angustiante porque aquel estado lo decidió así. La emoción y la sensación son las herramientas de orden y control y por excelencia las encontramos a todo a nuestro alrededor, inyectando al día y a la noche un romance interminable. La capturaron, nos robaron o quizá nunca estuvo a nuestro lado. Es la vida que uno siempre sigue brindando a un mundo cada vez más raro y sin promesas de cambio. ¿Ven cómo es profundo? Es interesante lo que plantea el maestro. Aquí lo que hay que ver es el hecho de cuál es el nivel en el cual estamos. Estamos en el análisis, estamos en la reflexión. Hay uno que es muy complicado, que es el que les decía yo a mis compañeros, que más elevados en la crítica. Cuando ustedes lleguen a ese nivel de la crítica, pero la crítica no es nada más hablar por lo que vi, ¿no? La crítica es fundamental. Para que lleguen a la crítica tienen que hacer análisis, reflexión, síntesis. Esto es complicado. Pero ustedes llegan a esto, nosotros ya llegamos a la crítica. Ya estamos dando puntos de vista que son muy distintos a nada más estar reflexionando. Este tipo de ejercicio deben de tenerlo muy presente porque el maestro intelectual es un maestro crítico. Y Antonio Gramsci, como bien decía Bruno, llega un momento dado en que ellos acaban por lo que dicen, muriéndose. Gramsci estuvo mucho tiempo en la cárcel, un filósofo italiano. Entonces, ahí escribe sus obras y las titula Los cuadernos de la cárcel. Ajá. Y en esos libros habla que el maestro es un ser intelectual y que no hemos nosotros creído, no hemos comprendido de lo que somos. Por eso nos hacen como aquí, a los maestros. Pero también, con base a lo que decía Bruno sobre la cuestión de qué pasa con la situación de la autoridad, el poder, ¿qué es lo que hace el Estado con todos nosotros? Manipula. Entonces nos está vigilando, pero también nos está Castigando. Vigilar y castigar es otro libro. Vigilar y castigar es un libro donde maneja muy bien cómo el Estado maneja a través de instituciones sociales, como la iglesia, como la escuela, eso. Luis Althusser también maneja eso en los aparatos ideológicos del Estado. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que, como escuela, ver eso. Ya tiene que ser con eso. Sí, ya de hecho hay que terminar, nuestro Chabelito. ¿Con qué idea quiere cerrar? La idea es que ustedes no se queden nada más en el discurso, sino que documenten el discurso. Luego platicaremos en su momento de esto cuando tengamos una sesión que les vamos a compartir. Ahorita estamos dándoles ese conocimiento a los maestros, después lo hace con ustedes. Sí. Bueno, yo concluyo, chicos. Hay algo muy importante. Cualquier información que llegue a sus vidas, tenemos que hacer como procesos muy básicos: investigar,
dotarte, manejar información con respecto a diversos temas de esa índole, buscar algunas críticas, buscar a diversos autores, y después de todo eso, de un análisis, manejo de la información, reflexión, ahí sí ya ustedes intenten, porque ya están informados, generar un punto de vista. Y si después de ese punto de vista tienen el argumento con base en ciertos autores que investigaron, pueden ya emitir un pensamiento crítico, ¿vale? Nos vemos, chicos. Hasta aquí este estupendo podcast, estimada audiencia. Agradezco el poder de su atención y los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y, por qué no, escuchar otro podcast del maestro J. Isabel, Chabelito, y de su servidor Bruno Barrera. Agradezco al maestro por dialogar conmigo sobre este gran tema, influencia social del COVID-19. Hasta luego, estimada audiencia.